Bienvenidos a un nuevo podcast de El Sofá del Dinero, donde hablamos de educación y planificación financiera enfocado al ciudadano de verdad que busca productos y información y estrategias realmente que le pueden aportar un crecimiento en su patrimonio y descubrir nuevas ideas de cómo poder hacer crecer su dinero. Hoy estamos con Edu, es el CEO de Common Sense, una gestora de fondos de criptomonedas, y es algo que es poco usual encontrarse en el mercado. Y vamos a conocerlo en profundidad para poder entender perfectamente quién es él y qué es lo que hace Common Sense y cómo puede ayudar a las personas a tener sus ahorros invertidos de una manera diversificada y tocando la pata de las criptomonedas, que hay mucho humo, mucho temor sobre que hay mucha estafa y demás. Vamos a desvelar y a revelar despejar algunas incógnitas y algunas mentiras sobre todo este mundo, de manera que podamos entender mejor qué es lo que nos estamos enfrentando cuando hablamos de invertir en criptomonedas a través de un fondo. Así que vamos allá. Edu, un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Mi hermano hace unos meses me comentó, oye, tienes que conocer a esta gente de Common Sense que está haciendo un proyecto muy interesante con inversión a través de un fondo o de varios fondos en criptomonedas. A mí las criptomonedas nunca me han dado miedo en el sentido de que cuando las entiendes y sabes lo que son y para lo que sirven, pues puedes aprovecharlo para hacer crecer tu patrimonio. Pero antes de entrar al trapo, me gustaría que nos explicaras quién eres tú, de dónde vienes, cuál es tu trayectoria y cómo has acabado siendo CEO de una empresa que gestiona fondos de criptomonedas. Bueno, gracias por las palabras. Bueno, yo vivo aquí en Barcelona ya hace unos 15 años, ¿no? Y bueno, he tenido varias compañías y entre todas las cosas que he hecho, una de las suertes que he tenido es trabajar con family offices y gestionar acciones, bonos, ¿no? Este tipo de instrumentos más tradicionales. Y en su momento, intentando invertir en criptomonedas desde el family office, me encontré que no encontraba como los mismos elementos, los mismos instrumentos que yo utilizaba para invertir en mercados tradicionales, pero para hacerlo en criptomonedas, ¿no? Y eso fue la semilla que originó Common Sense, y después con mis socios Claudia y Luciano, ¿no? Un poco comentando la idea, terminamos creando lo que hoy es Common Sense, que se originó originalmente para intentar hacer como una cesta de criptomonedas y derivó a lo que tenemos hoy, que son portfolios de multiestrategia de gestión activa. Okay. El objetivo principal de Common Sense es esto que tú decías, poder darle a las personas que quieren exponerse al mercado de las criptomonedas, ¿no? De una forma muy fácil, haciendo una transferencia y poco más, sobre todo sin tener que estar pensando si compro, si vendo, ¿no? Si ahora cae una cosa, si sube la otra. Yo siempre pongo este ejemplo de si invertir en cripto es como una montaña rusa. Nosotros intentamos ofrecer un paseo por el campo, ¿no? Para que no sea solo comprar y holdear, ¿no? Como dices, sino que es una estrategia un poco más activa, ¿no? Lo que en el mercado tradicional sería un fondo de gestión activa. Bueno, es lo mismo que hacemos nosotros, pero en criptomonedas. ¿Cuándo nace Common Sense? Common Sense nace así como idea ahí post pandemia, ¿no? Okay. Así como idea entre mis socios y yo. Y después en el 2022 tiene como su puntapié inicial, levantamos una ronda de financiación con varios inversores aquí de España. Uh-huh. Y es cuando se inició el camino, y en septiembre de 2022 lanzamos nuestro primer producto, que es AlphaY, y ahí es, bueno, realmente es cuando empezó realmente Common Sense, en el sentido de que alguien podía comprar algo que teníamos para ofrecer. Correcto, exacto. Vale, yo tengo el AlphaY, si no me equivoco. Sí, sería ese. Sí, porque yo siempre que me acerco a alguna plataforma o alguna empresa o alguna entidad que ofrece inversiones, y siempre que se la tengo que recomendar a mis clientes cuando me contratan asesoramiento financiero, me gusta probar y estar invertido igual que mis clientes, porque al final no puedo recomendar algo que no estoy usando yo mismo, ¿no? o es algo incongruente. Entonces siempre intento estar invertido en eso, y recuerdo que hace ya unos meses que lo hice, y una de las cosas que me pareció es que era extremadamente sencillo poder hacer este paso. Porque normalmente cuando nos acercamos a las criptomonedas son plataformas complejas, es como tú decías, es prácticamente como hacer trading, que es una profesión que requiere unos conocimientos y una formación específica y una dedicación muy intensa para conocer realmente las subidas y bajadas del mercado, quién entra y quién sale, las típico que se dice de las ballenas, cuando entran y cuando salen y demás. Y me pareció muy sencillo, o sea, fue como hacer una transferencia a un depósito estándar,
y vosotros os encargáis de hacer esa gestión. Evidentemente, cuando hablamos de criptomonedas, no estamos hablando de dinero, pues, de euros, dólares y demás, o de comprar acciones de empresas. Estamos hablando de un activo que se regula de una manera. ¿Vosotros estáis regulados como tal? Sí, bueno, nosotros somos técnicamente somos una SL española y además sobre eso tenemos una licencia del Banco de España de Virtual Asset Service Provider, ¿no? Bueno, ahora pronto mutará a lo que es la nueva MiCA, ¿no? Pero ahora de momento, mientras hay como un periodo de transición, que es esa que es el proveedor de moneda virtual y custodia, ¿no? Es el nombre técnico que tiene. Que es la misma licencia que tiene Binance, ¿no? Que tiene Bit2Me o cualquier exchange. Nosotros lo usamos puntualmente de una determinada forma, pero sobre todo lo más importante para mí es que el inversor tiene una relación jurídica con la compañía. Yo de hecho soy abogado de profesión, ¿no? Entonces originalmente nos hemos garantizado eso, ¿no? Que al final uno construye confianza de muchas maneras. Para mí una confianza importante es la contractual, ¿no? En donde, hey, yo le voy a mandar dinero a esta compañía, 10.000, 20.000, 5.000 euros, si cumplí los requisitos a esta empresa, ¿cómo sé, no? Que si pasa algo, yo estoy cubierto. Yo tengo que ir a un sitio a donde reclamar o mostrar que yo le he dado el dinero a esta gente, ¿no? Entonces, eso para nosotros es algo muy importante, ¿no? Entonces, que esa relación jurídica exista, ¿no? Que otra cosa que vemos también en cripto, que tú no sabes quiénes son, las caras, tú puedes entrar a nuestra web, no solo que están nuestras caras, sino que puedes hablar con nosotros directamente, ¿no? O sea, sois accesibles. Por supuesto, somos accesibles porque sabemos que es la principal barrera que tiene una persona para entrar en cripto. O sea, sobre todo para entrar en cripto en un nivel a gran escala, ¿no? O sea, o te vuelves muy... El problema que tiene invertir en criptomonedas, si bien han bajado muchísimo las barreras de entrada, ¿no? para entrar cada vez es más fácil, ¿no? Y sobre todo en ese sentido los exchanges más grandes han realizado un muy buen trabajo, ¿no? En el sentido de usabilidad, pero es lo que tú dices, tiene todavía como este elemento de trading todavía, porque tú tienes que mandar dinero a un lado y con eso tienes que comprar otra cosa, ¿no? Entonces, claro, eso en nuestro lado no existe. Es, yo quiero poner 10.000 euros aquí, ¿no? Y nosotros, a partir de ahí, tomamos el testigo y hacemos toda la operativa, que es esa, ¿no? Convertir estos euros a cripto, a USDC, UST, que es que casi todos los criptoactivos están denominados en dólares, en stablecoins, y hacemos todo el proceso y le damos al cliente una cuota aparte, digamos, que está tokenizado en nuestro fondo. Le damos una cuota aparte de lo que tiene del fondo, que lo puede ver en un dashboard cómo va su inversión. Claro, pero todo este proceso que ha pasado por detrás de pasar estos euros a terminar siendo invertidos y cuando la persona, de hecho, retire, hacer el proceso inverso, que tampoco es simple, ¿no? Porque hay que recuperar todo. Hay que ir para atrás y tirar todo para atrás y volver a enviar euros a una cuenta. Yo lo que creo es que en realidad tú como inversor, y esto llamás en general, tú lo que quieres es exponerte a algo, sobre todo, ¿no? O sea, tú puedes querer entender, o ahí está más a nivel personal, si entiendes o no lo que está pasando por detrás, ¿no? Puedes invertir en tecnológicas y no ser un tecnólogo. Correcto, pero uno puede decir, como no sé, si uno invierte en SP500, ¿a qué se expone? ¿Tú sabes lo que hacen las 500 compañías que están ahí? Seguramente no. Pero dices, hey, mira, yo me quiero exponer a la economía de Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, y tú lo que tienes que más o menos tener una convicción de que Estados Unidos medianamente le viene a las empresas de Estados Unidos y eso va a tirar. Si compras el Eurostoxx, es más o menos lo mismo. ¿Sabes qué hacen las 50 compañías de Eurostoxx? No. Pero me quiero exponer a Europa o China, lo mismo. Cripto para mí es como un tema, una temática, decir, yo me quiero exponer a cripto. ¿Tengo necesariamente entender cómo funciona el Bitcoin, cómo funciona Ethereum, cómo funciona todo eso? Probablemente no. Yo creo que está bueno aprenderlo a nivel personal porque como tecnología es muy buena y como la revolución que plantea desde el cambio de paradigma está muy bueno, pero desde un punto de vista más práctico, decir, yo me quiero exponer a esto y nosotros lo que te facilitamos es eso, ¿no? Al final, o sea, para que quede claro, o sea, invertir en Common Sense es como invertir en cualquier otra gestora de fondos. O sea, sí, parece una transferencia, el contrato en cuestión que regula la relación comercial,
y donde está determinado las cantidades, comisiones y demás, y está todo ahí plasmado. Y... Sí. Desde el punto de vista operativo, o sea, sacando que no somos un fondo como tal, correcto, que tiene un suicín y todo, simplemente porque no es posible todavía hacerlo, ¿no? Después la operativa es exactamente igual. Tú tienes un dinero que envías y compras unas partes, o unos tokens, o unas cuotas partes, como tú quieras, de eso, que te pertenecen a ti, de algo mucho más grande. Ahí adentro están incluidas las comisiones y todo ahí adentro. Y es exactamente igual. Y operativamente, de hecho, funciona exactamente igual como funciona un fondo. O sea, el dinero entra a una cuenta. ¿Hace una transferencia? Que de hecho, cuando tú entras en un fondo tradicional, literalmente estás haciendo eso. O sea, meten el dinero en una cuenta como escrow que entra al dinero del fondo y después el fondo opera con ese dinero que le acaba de entrar de un cliente nuevo. O sea, no hay ninguna diferencia. Comisiones. Es un tema siempre muy delicado, ¿vale? Y sobre todo porque hay mucha opacidad y a la gente no se le explica bien las cosas, porque al final es muy fácil vender las ventajas y las bondades de un producto, pero la gente a la hora de explicar pues las cosas que no son tan agradables o que no nos gusta oír, como que nos van a quitar una comisión del beneficio, pues eso no se explica tanto. En el caso de Common Sense, ¿cómo gestionáis las comisiones? ¿Van sobre transacciones? ¿Van sobre éxitos? ¿Para el valor patrimonial? ¿Cómo va? Sí, mira, tenemos, bueno, dependiendo del producto, ahora hemos lanzado un producto que no tiene, pero los productos principales que sí son los que tienen. Nosotros tenemos dos tipos de comisiones, ¿no? Uno que son los gastos del fondo, que son los gastos generales del fondo, que la jerga llama management fees, ¿no? Que eso se calcula sobre los activos bajo gestión, ¿vale? Se calcula... Es un porcentaje anual, ¿no? Que en nuestro caso es el 3% anualizado, que básicamente cada día se mira el valor del valor del fondo y eso, digamos, está incluido en el precio, ¿no? Que técnicamente vendría a ser un 0,0 algo todos los días, ¿vale? Se va extrayendo del precio, que es lo mismo que te pasa también cuando tú compras un ETF, ¿no? O sea, tú el valor que está viendo también refleja la comisión que está metida ahí adentro. Tú ves un valor está descontado dentro. O sea, yo estoy viendo, cuando yo entro en el dashboard, yo veo el valor del fondo, estoy viendo el valor neto ya restado a las comisiones. Restadas las comisiones de gestión. Después, en nuestro caso particular, hacer un fondo de gestión activa, tiene una performance fee, ¿no? Sobre el beneficio, que eso sí es puntual por cada inversor. Nosotros las cobramos de forma anual, ¿no? Desde el momento que has empezado, al año siguiente, se mira el precio del día 1 y se mira el precio al día 365. Si hay un beneficio, sobre ese beneficio se cobra un 20%, ¿no? Que se quita de la cuenta, digamos, lo pagas con la misma cuota parte que tienes. O sea, es como realmente si nos pagaras, ¿no? Y a partir de ahí, que esto es lo más importante, se hace lo que se llama un watermark, que es un nombre un poco técnico, pero es básicamente hacer una marca, es decir, tú una vez que pagas, se te cobran beneficios, performance fees, no vuelves a pagar hasta que no superas beneficios más altos y solo por la diferencia. Esto lo pongo un ejemplo más fácil. Sí. Imagínate... Números redondos. Sí, números redondos. Empiezas con 10.000 euros, ¿no? Al año siguiente vamos a suponer que tienes 11.000. O sea, has obtenido un beneficio de 1.000. Sobre esos 1.000 hay un 20% que es de Common Sense. Ahí se hace una pequeña marca, ¿no? Vamos a suponer que al año siguiente el valor del portfolio pasa a 9.500. ¿No? Ese año, ¿no? Entre esa diferencia, como el beneficio es menor al anterior, no se cobra. ¿No? Pero vamos a suponer que en el tercer año el beneficio sube a 15.000. Por un ejemplo. Claro, tú dirías, mira, es de 9.000 a 15.000. No. Es de la anterior vez que te cobré, que fueron 11.000 hasta 15.000. ¿Esto qué te garantiza? Que, número uno, que no pagas comisiones por dinero que realmente no has ganado, no es trampa. Y después tiene una otra parte que para mí es la más fundamental, es que nosotros estamos alineados, eso nos fuerza a estar alineados con el inversor. ¿Por qué? Porque el éxito del inversor es nuestro propio éxito. Entonces, eso es una forma de alinear incentivos en esto, que tiene mucho sentido en mercados como el cripto. ¿No? Yo soy un defensor de la
de la inversión pasiva e indexada en los mercados tradicionales, o sea, la defiendo a muerte. Me parece que la gestión activa en mercados muy, muy maduros estadísticamente es complicada. Es poco eficiente. Sí, bueno, hay estadísticas, es fácil. Hay fondos que hacen outperforming del mercado. El problema es que es un porcentaje muy bajo. Entonces, que tú tengas la suerte de estar en el que lo va a hacer mejor es complicado. Simplemente no es que nadie lo pueda hacer, pero es difícil justo acertar esa. Es difícil que tú aciertes cuál es. Sí. Más que nada, que nada es eso. Pero en cambio en mercados menos maduros, ¿no? Esto es un aprendizaje que yo hice que es un aprendizaje también que nos llevó a cambiar el modelo de Common Sense, donde nosotros originalmente teníamos un acercamiento pasivo a la inversión de compra y holdea, ¿no? Vale. Pero lamentablemente en cripto ese mercado no está lo suficiente maduro para que tú digas, hey, mira, como si hiciéramos un SP500 de las criptos. De hecho, nosotros lo tenemos, pero tú ves los cambios que hay brutales y genera una volatilidad muy, muy alta. Entonces, tenemos un acercamiento más de la gestión activa, porque vemos que de nada sirve que tú hagas un 300% si un año vas a hacer menos 80%. Hay gente que está dispuesta a eso, pero el 99% de los mortales no está dispuesto a esa situación. Entonces, ahí es justamente nosotros entramos para, en lo que te decía anteriormente, si invertir es una montaña rusa en cripto, te intentamos ofrecer el paseo por el campo. ¿Por qué? Porque es ese pánico viene, ¿no? Cuando todo va para arriba, todo el mundo está muy feliz, sí, no pasa nada. Pero cuando de golpe, porque en cripto pasa, y pasa mucho y muy seguido. Y va a seguir pasando durante un tiempo. Y va a seguir mucho, porque es lo normal en mercados poco maduros o más volátiles, que es lo mismo que también que te pasa en el mercado de acciones. Si tú te sales de las acciones de alta capitalización, o sea, ves cosas brutales, no sé, lo puedes ver, no sé, lo ha pasado, no sé, Grifols hace nada, sí. Lo vas a agarrar, o agarra cualquier banco español y vas a ver que abajo. Sí, hay acciones españolas que... Claro, entonces tú dices, no, cripto, no, claro, se asemeja a eso. Lo que pasa es que en el mercado tradicional, en el global, se anula la volatilidad, ¿no? En el sector no, entonces, bueno, por eso la gestión activa para mí en cripto tiene mucho sentido sobre la pasiva, ¿no? Ojalá lleguemos a una instancia donde ocurra lo mismo que en el mercado tradicional, donde estar con gestores de gestión activa en el mercado tradicional sea como elegir buscar una aguja en un pajar, pero de momento yo creo que tiene para la mayoría de los inversores mucho más sentido una gestión activa en cripto. Ok. Has dicho un 20% de comisión sobre beneficio. Sobre beneficio. Claro. Claro, un 20% a mucha gente le puede parecer una cantidad importante. Exacto. Sí. Claro, yo cuando lo vi dije, bueno, esto tiene que estar justificado. Entonces, ¿qué rentabilidades tenéis? O históricas, evidentemente no sabemos las que vienen por delante, pero o sea... Bueno, a ver, las rentabilidades nuestras son muy buenas. O sea, para claro. que es una idea, Alpha One, desde que se lanzó, está casi llegando a un 200% de rentabilidad, ¿no? Desde que se lanzó, Ocean Slam, que es un poco más nuevo, va a casi un 50% de rentabilidad en un año. O sea, claro, estamos hablando de rentabilidades que en el mundo tradicional no se obtienen. No se obtienen, por supuesto. Seamos directos. Exacto. Obviamente, ¿eso con qué viene? Con riesgo. Claro. ¿No? O sea, hay que ser claros. No viene sin riesgo. Lo que pasa que es, yo siempre lo digo, que nuestro negocio principal es la gestión del riesgo. O sea, eso es lo más difícil. En cripto hay riesgos de todo tipo, ¿no? Que es riesgos de las plataformas, riesgos de los activos en sí mismos. Hay un montón de cosas dando vueltas, inclusive más que en el mercado tradicional, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos gestionando es eso. O sea, ¿por qué pagas un 20%? Por esto que yo te digo, porque hay un equipo de profesionales. Y porque justamente es el riesgo fácil. ¿Lo quieres gestionar tú o quieres que lo gestione otro? Tal cual. ¿No? Entonces, eso. Si delegas, tienes que... Exacto. Entonces, bueno, nosotros tenemos más de 150 clientes de momento. Y ¿Todos españoles? No, tenemos bastante diversificado. Como una empresa ha empezado aquí, tenemos una gran mayoría española, vale, pero hemos ido ampliando a otras partes de Europa, ¿no? Estamos todavía bastante enfocados en clientes españoles, sobre todo, porque son los que nos conocen, ¿no? Y al final, siempre insisto, es un tema de confianza esto. O sea,
es un mercado muy, muy nuevo, ¿no? Entonces, todavía hay mucha esta perspectiva de ahí que quieren hablar conmigo, con algunos de mis socios. Pues, es comprensible. Es comprensible, ¿no? Y nosotros encantados, de hecho, ¿no? Y la gente empieza poco a poco. Pero mira, tenemos una métrica nuestra, ¿no? Que el año pasado el churn, que digamos la cantidad de clientes que se fue, porcentualmente fue el 0.8%. Es decir, o sea, porcentualmente la gente se queda. También nosotros apuntamos a un cliente muy de largo plazo también, entonces que es muy distinto al cliente que entra a un exchange a comprar algo y tenerlo ahí. De hecho, tenemos muchos clientes que también tienen criptos, además de tener con nosotros. Tenemos una mayoría que no tiene, que sus únicas criptos son con nosotros, y tenemos un porcentaje de gente que también tiene, que yo siempre digo que de hecho lo aliento mucho a la gente que lo haga, ¿no? Es decir, bueno, mira, esto no está enemistado ni peleado con que tú vayas y te compres tu Bitcoin y lo tengas y te lo guardes en el cold wallet y aprendas eso. De hecho, nosotros no tenemos ni como objetivo ganar al Bitcoin. O sea, lo que nosotros tenemos de objetivos es ponerte al mercado, ¿no? Y sacar una buena rentabilidad. Sacar una buena rentabilidad y gestionarte el riesgo mejor posible. Punto. Sí, bueno, mi caso es ese. O sea, yo tengo criptomonedas por mi cuenta. No muchas, porque tampoco me encanta. O sea, no me encanta porque yo no soy un buen gestor de ese riesgo y demás. Pero sí que tengo 2 o 3 criptomonedas, pero lo que hago es, bueno, pues si no quiero estar viviendo esto o jugando con esto y lo que quiero es algo profesional, pues entonces lo delego en vuestro caso. ¿Sois los únicos que tenéis este tipo de producto, al menos en España? Al menos en España sí, como que yo sepa, sí, ¿no? Pues, que sepamos hasta ahora, sí. Sí. Sé que muchos exchanges venden como cestas de criptomonedas que puedes comprar y todo, pero nadie ofrece un producto de gestión activa. Claro, porque vosotros estáis comprando y vendiendo constantemente en criptomonedas, un montón de criptomonedas para poder estar... Estamos gestionando el riesgo. Por ejemplo, el mercado lo vemos alcista, nos exponemos más. El mercado lo vemos bajista, nos exponemos menos. También cambia mucho dependiendo del portfolio que tengamos. Tenemos un portfolio que es, llamemos, más moderado, que hace unas cosas, y tenemos un portfolio más agresivo, ¿no? Que intenta correr más riesgos en algunos lados puntuales, pero siempre gestionándolo, ¿no? O sea, para mí lo más importante en inversión en general es no quedar fuera de juego. O sea, lo peor que le puede pasar a un inversor es sistemáticamente, digamos, ir cometiendo errores que lo saquen de fuera. Yo, de mi perspectiva, pienso a veces es mejor perderse algo, ¿no? O entrar un poco más tarde, perderse parte de la subida, ¿no? O sea, porque la panacea de esto es saber entender cuál es la parte de abajo y cuál es la parte de arriba y comprar. Sí, claro, eso sería maravilloso saberlo todo. Claro. Entonces, pero en el global decimos, como esto no se puede saber, no podemos saber, lo que sí podemos saber es que hay lugares donde estamos más cómodos y hay lugares donde estamos más incómodos. Pero nos podemos equivocar, ¿no? También, ¿no? Tenemos una visión. Lo que intentamos hacer es eso, y eso es lo que le ofrecemos al cliente, ¿no? Que eso que o lo haces tú o lo hace alguien, ¿no? Y si no, cómprate criptos, guárdatelas y no hagas nada y olvídate, mira, en 10 años a ver qué tienes. Tal cual. Hablas del riesgo. Yo cuando hablo con mis clientes, yo les explico que el riesgo es inherente a cualquier tipo de inversión. Lo que pasa que en España, o al menos en los mercados donde ha habido una banca y un sector bancario y un sector asegurador, han ofrecido productos de inversión y se ha trasladado pues que apenas hay riesgo, porque al final hay una compañía de seguros, hay un banco, está la Dirección General de Seguros, está el Banco de España, que regula y tiene fondos de garantía y todo esto. Te lo comentaba antes, hace unos meses se declaró en quiebra una compañía de seguros y ha dejado tirados pues cerca de 50.000 clientes en España. O sea, los ahorros de 50.000 clientes. Eso es una auténtica salvajada y un drama. Y me escriben muchos porque subí un vídeo también a YouTube y me escriben muchos diciendo, es que son los ahorros de toda mi vida, es que es la universidad de mis hijos, es que esto es un revés que no sé si me voy a poder recuperar. Sí. Entonces, al final, claro, yo ayer hablaba también con una cliente y le decía, mira, es que si nosotros vamos todos mañana al BBVA o a cualquier banco a pedir todo nuestro dinero, ese dinero no está en ningún sitio. O sea, no hay un armario en Madrid, en algún edificio, donde tú lo abras y esté todos los depósitos y todas las inversiones de todos los clientes. Entonces, al final, es como el riesgo existe en cualquier inversión. Evidentemente,
hay sectores, hay mercados o hay instrumentos más volátiles y menos volátiles, o que tienen más riesgo de que haya una caída y puedas tener una pérdida sustancial de tu dinero, o menos, ¿no? Pues si compras letras desde el suelo, pues es poco probable que pete España y que no pueda devolver el dinero, ¿no? Es cierto que el riesgo es inherente al sector de las criptomonedas, eso está claro. ¿Cómo se debería enfrentar, para que no lo diga yo, que yo siempre tengo el mismo discurso, cómo se debería enfrentar en cuanto a todo su patrimonio? O sea, ¿debería de traer todos sus ahorros a Common Sense y a invertirlos en criptomonedas, o debería de establecer una política más de diversificación y de esto? ¿Qué porcentajes crees que podrían ser razonables? Bueno, mira, primero tengo una postilla a lo que decís, o sea, sobre el tema del riesgo, porque es algo que he estudiado mucho y me gusta. Es primero que no hay que... La mayoría de la gente confunde el riesgo con la volatilidad. Son dos parámetros muy distintos. La volatilidad es swing de los precios arriba para abajo, ¿no? Y el riesgo... que es parte del riesgo esto, ¿no? Pero generalmente la volatilidad afecta más a la percepción del riesgo que al riesgo en sí mismo, ¿vale? ¿no? Entonces, yo siempre digo, la volatilidad es el peaje que tú tienes que pagar, ¿no? Es el peaje que hay que pagar para ver crecer tu inversión. Vale. O sea, es eso. Entonces, por ejemplo, lo más típico es en el mercado de acciones, es mucho más volátil que el mercado de bonos, por ejemplo. Pero el mercado de bonos en sí mismo, en el corto plazo, es mucho menos riesgoso que el mercado de acciones, porque es menos volátil. Claramente, tú compras un bono y no está moviéndose así, no hace esos swings, ¿no? Pero en el largo plazo, los bonos son mucho más arriesgados que las acciones. O sea, porque cuanto más tiempo lo tienes, más riesgos tiene de que el que te lo emitió no te lo pueda pagar. Entonces, yendo a las criptomonedas, en realidad la percepción es más una percepción de riesgo. De hecho, está muy bien medido que, por ejemplo, Bitcoin, por poner un ejemplo, desde un punto de vista del riesgo, ¿no? Hay una métrica que se llama el ratio Sharpe, que mide justamente esto, ¿no? Tiene un Sharpe de riesgo altísimo. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, claro, lo que te hace creer que es riesgoso es la volatilidad, pero si tú lo miras, te abstraes y de la volatilidad lo miras en largo plazo, o sea, cada euro que tú has puesto en el largo plazo, las posibilidades que tenga de que le haya ido bien, ¿no? O sea, son muy altas. O sea, eso es lo que tú tienes que pensar del riesgo. Entonces, por ejemplo, o sea, volvemos a poner Bitcoin, que lo tenemos acá a mano. Nunca nadie, aunque tú hayas sido la persona que haya comprado siempre máximos en Bitcoin, o sea, la persona con más mala suerte del planeta, y que va a comprar Bitcoin, está arriba y lo compra, ¿no? Y lo vas comprando sistemáticamente arriba de todo, aún así hoy estarías ganando igual, ¿entiendes? O sea, lo mismo pasa, por ejemplo, no sé, en S&P500. Si tú fueras, cada año te despiertas y dices, bueno, voy a comprar el S&P500 y te da, y lo compras el día que es más caro. O sea, el día más caro. Hay un estudio muy bueno que la diferencia entre haberlo, si hubieses comprado cada año, ¿no? Durante, no sé, 20 años, lo hubieses comprado en el punto más alto versus si lo hubieses comprado en el punto más bajo de cada año, la diferencia porcentual en rendimiento entre el crack que compra abajo y el que tiene mala suerte que compra arriba, compra relativo, creo que era 0,5% de diferencia. Esa es la diferencia en 20 años. Fíjate. Esa es la diferencia. Esa es ridícula. Ridícula. O sea, comprando mal, lo que pasa es que lo que nos asusta es la volatilidad a largo plazo, porque en realidad es como que nos desafía la volatilidad a nuestra percepción. A mí me pasa constantemente, ¿no? Tipo, me ha pasado de comprar, por ejemplo, Bitcoin en un máximo, ¿no? Y decir, hostia, pero me hubiese esperado 3 días. ¿Por qué? Porque en realidad es como, sentimos esto como dice Warren Buffett, que como si el precio nos estuviera diciendo algo, como si nos estuviera hablando, tipo, nos estuviera intentando ratificar algo que nosotros pensamos. Y es anecdótico. A veces tenemos suerte que compramos algo y a los 2 días sale para arriba, ¿no? Pero pregunta, ¿lo vas a vender? ¿Vas a hacer algo? Entonces, olvídate. Obviamente lo que pasa es que lo que queremos es como sentirnos ratificados. Sí, sentir como que estamos acertando y que lo estamos haciendo bien. Correcto. Es mucho más lindo, ¿no? Y además buscamos esa gratificación lo más inmediato posible. No, sí, claro, es lógico. Tú quieres comprar algo y que inmediatamente el precio te muestre que has acertado, ¿entiendes? Cuando en el largo plazo es anecdótico si has acertado o no, ¿entendés? Porque esto es muy importante. Claro, porque cuántas veces, a mí también me ha pasado que he acertado en el corto plazo y errado en el largo plazo. A mí me ha pasado comprar cosas
que verla subir estratosféricamente y digo, soy un crack, ¿no? Y después a los 2-3 años tenerla por el suelo, ¿no? Entonces, mira, o al revés, cosas que yo he comprado a priori pensando que las he comprado mal, ¿no? Que luego Que luego te han dado una alegría. me han dado una alegría, ¿no? Porque es eso. Entonces, Claro, aquí la clave está... perdón que me desvié de tu pregunta. No, está bien. Claro, aquí la clave está, el inversor, si es un inversor, un ciudadano normal, Sí. no profesional, evidentemente, tiene que ver cualquier tipo de inversión, más allá del fondo de emergencia y estas cosas básicas, sí. como una inversión largoplacista. Siempre. Es que si no es inversión. Si no inviertes a largo plazo, no sé qué es. O sea, la inversión, para mí, la inversión a largo plazo deberían ser la misma palabra. O sea, porque no hay otra forma de invertir que no sea a largo plazo. O sea, porque la inversión, ¿qué es? Es igual que, bueno, como el concepto del ahorro, es quitar un disfrute actual, postergarlo hacia adelante. Eso, el ahorrador lo que hace es eso, ¿no? O sea, dejo de hacer, tengo 1.000 euros, dejo de hacer algo hoy para postergarlo hacia para poder hacerlo adelante. No es otra cosa que eso, ¿no? O sea, tienes dos opciones: o vives el momento, ¿no? O carpe diem, o yo dejo de hacer algo hoy para hacer algo mañana, que creo que puede ser cualquier cosa, de disfrutar algo yo o dejarle algo a alguien, ¿no? Porque también es parte de eso. Eso para una inversión no tiene largo plazo, no tiene otra forma de ver a largo plazo. Y a largo plazo entendido, no, porque a veces escucho, no, largo plazo 2 años, eso no es largo plazo. Largo plazo, o sea, para mí largo plazo es 10 años por lo menos, ¿no? 5 como un mínimo, que uno se puede tomar para algo, y 10, 20 en realidad. Es que si no, tampoco le das tiempo que el mercado haga su trabajo. Pero por supuesto, o sea, mira, hablando de estadísticas, que si tú miras, por ejemplo, el mercado tradicional, ¿no? De acciones, o sea, si tú miras, haces una inversión hoy, ¿no? Tú compras algo, lo que sea. Desde un punto de vista estadístico, que mañana, si el precio puede estar más arriba o más abajo, es una moneda al aire. Estadísticamente, 50%. Nada más. De hecho, estadísticamente, hacia un año adelante, sigue manteniendo la misma estadística. Tú compras algo hoy, puede valer más o menos en un año, estadísticamente es 50%. Arriba, 50% abajo. O sea, es... Tiro la moneda. A medida que empieza a pasar el tiempo, eso se empieza a achatar, y en 10 años, no me acuerdo exactamente los números, en 10 años, por ejemplo, es 75%, en 20 años es 80%, y por ejemplo, hay por ejemplo, en S&P 500 puntualmente, en 30 años, agarras cualquier periodo, de cualquier momento a otro. O sea, de toda la historia de S&P 500, 30 años. A todas las 30 años, te pones un momento y agarras 30 años, 40, las posibilidades de que estés perdiendo dinero es del 0,1%, una cosa así. O sea, es marginal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el tiempo está de tu lado. Eso no quiere decir que vayas a ganar la cantidad de dinero que tú creías que ibas a ganar, ¿no? Sí, porque eso la imaginación vuela muy rápido. Exacto, ¿no? Porque uno tiene como esta idea, que está como instalado esto, ¿no? Que de hecho es, por ejemplo... que a mí me gusta mucho este tema estadístico porque te da mucha información de pensar en el corto plazo. Por ejemplo, la otra cosa que como que para mí combatir es esta idea, ¿no? De cuando dice, en promedio el mercado te da un 10%, ¿no? O, por ejemplo, si miras Bitcoin, por poner un ejemplo que estamos hablando, en promedio el Bitcoin anualizado, ahora no sé, si lo tomas de los periodos de los últimos años, te da un casi 80% anualizado. O sea, es locura, ¿no? O sea, sí. Pero claro, si tú lo miras cómo te lo da, o sea, si tú miras cada año, ningún año ha dado 80%. Igual que si tú miras el S&P 500, no hay casi ningún año da el promedio. O sea, o más o menos. Claro, siempre tú lo que tienes son cosas por las bandas. Extremos. Tienes un año que te da 22% y un año que hace menos 6%. Pero nunca da... O sea, cuando yo siempre digo, cuando tú veas que alguien está... cuando hace un pronóstico del precio y dice y el pronóstico que da es el promedio anual, ese pronóstico está mal. O sea, porque estadísticamente no se cumple, que da el promedio.
O sea, tú mira, agarra cualquier índice y todo, busca el promedio que tenga y vas a ver que si lo miras anualizado, nunca dio el número del promedio. Solo es anualizado cuando coges un periodo. Un periodo muy en el promedio. Entonces, claro, entonces el inversor cuando invierte y piensa en el promedio, lo que tiene que abstraerse es que no es que le va a dar... No, es que el año que viene ya tengo un 10%. Ya tengo un 10%. No, lo que tú vas a ver es una cosa que es un año te vas a creer el mejor inversor del planeta y un año vas a estar llorando. Vas a estar llorando y en ese promedio, en el largo plazo, te va a dar ese famoso 10% o lo que dé o lo que dé eso. En cripto lo mismo. O sea, lo que tú vas a ver es soy el rey del universo ya me puedo comprar el Ferrari o tengo que vender la casa. Claro, ya esto es lo que vas a dar. El promedio es muy bueno. Eso es. Claro, lo que pasa es que eso es lo que el inversor... Yo creo que hay que hacerlo con todas las inversiones. Cuando aprendes eso, sigo sin responder en tu pregunta, que era... Venga, vamos a ver el porcentaje. No, a ver, yo lo que creo, siempre digo lo mismo, es cuál es, en qué momento estás, ¿no? de tu vida, ¿no? Y cuál es tu necesidad a corto plazo de dinero que no tienes, que es lo mismo que seguramente tú le dirás a toda la gente, ¿no? Es decir, bueno, obviamente una vez cubiertos los fondos de reserva y todo esto, bueno, ok, no es lo mismo para mí una persona que tiene 65, 70 años, ¿no? Y que su horizonte es corto, en el sentido de la necesidad actual, que una persona de 20, de 30 o de 40. De hecho, yo creo que inclusive cada vez se va teniendo en cuenta que, por ejemplo, una persona que hoy tiene 40 tiene grandes posibilidades de vivir por lo menos hasta los 80. O sea, que estás hablando claro. O sea, desde 40 a 80 tienes otros 40 años. O sea que... Mi padre está en 82 y está perfectamente. Viste que a veces no, empiezo tarde. A ver, mira, sí, obviamente hubiese sido más lindo empezar desde los 20, ¿no? Sí, eso hubiera sido maravilloso. Hubiera sido maravilloso, ¿no? Como dice un amigo... ¿Qué estaba haciendo en el 2010? Estaba jugando a las cartas en vez de estar comprando pisos en Barcelona, ¿no? Claro. Sí, es cierto. Pero eso lo hemos pensado todos los que hemos entendido cómo ha acabado funcionando todo. Hemos dicho, ¿y yo por qué estaba haciendo el Panoli saliendo de fiesta de jueves a domingo? Claro, bueno, no estaba comprando Bitcoin, ¿viste? Exacto, ¿no? Entonces... pero bueno, más de una persona más de vida, a mí me parece que hay momentos que son como muy de disfrutar, ¿no? Y que tener ahí, que está bien tener una conciencia del dinero y ahorrar y no gastártelo todo, pero también hay cosas que te dan más que una inversión, ¿no? Y sobre todo en ciertas etapas de la vida y en otras que tiene sentido que tú empieces a construir lo más temprano posible esa pequeña hucha y que lo pongas en activos productivos, o sea, en cosas productivos o que tengan una perspectiva de revalorización. Es decir, tener el dinero en el banco, o sea, ya no fue decirlo. Por ejemplo, bueno, yo que vengo de Argentina, que tenemos la inflación y todo mucho más a mano, ¿no? Ahora, claro, en Europa empezó a descubrir la inflación el año pasado, ¿no? O sea... Sí, hace muy poco. La gente vivía muy feliz, no entendía eso. Exacto, entonces cuando ves que es un impuesto, o sea, literal, tal cual. Creo que tú dices un impuesto, empiezas a ver, entonces tienes que hacer algo, cosas que mantenga tu valor, que te saquen también de la mirada muy céntrica de lo que tenés en tu entorno, ¿no? Porque también, por ejemplo, en Europa hay una mirada muy centrada en el euro, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué no tienes dólares? O no, o sea, o por qué no tienes, no digo una divisa en especial sobre la otra, ¿no? No, pero ¿por qué no lo tienes diversificado? O sea, ¿por qué tienes varias o materias primas? O lo que quieras. O sea, lo que tú te sientas cómodo y mediana. No, para mí no necesariamente tienes que entender toda a profundidad cómo funciona. No, pues es imposible. Claro, es imposible, ¿no? Sino entender más o menos a qué te expones, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que creo un inversor tiene que hacer es, para mí, mirar en qué momento de su vida está, ¿no? Y, sobre todo, exponerse, para mí, a cosas nuevas poco a poco, ¿no? Entonces, para mí, una cartera que está montada medianamente tradicional, para mí, incorporarle entre un 1 y un 5% de criptomonedas, para mí tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque ajustado a riesgo eso, ¿no? Te genera lo que es un término muy financiero, se llama alfa, ¿no? Que es básicamente que es el exceso de retorno de algo, ¿no? Entonces,
si vamos a suponer, por hacer un ejemplo, tuvieras 35 años, por poner algo, ¿no? Y tuvieras, no sé, 80% en acciones y 20% en bonos. Y mira, quizás sacar un poco de bonos y acciones de esto y poner algo en criptomonedas, ¿qué te generaría? Que si la cosa va bien, el exceso que te genera te va a generar... Te impacta mucho. Te impacta mucho, y que si la cosa va mal... La pérdida es... La pérdida en el fondo, en el largo plazo, termina siendo marginal y no te afecta, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. Después está, ya más allá, los niveles de convicción de cada uno que puede tener en algo o no, o sea, como decir... o sea, si no vas a dormir por las noches, pues está claro que no puedes meter determinadas actividades. Es que justamente para mí es eso, que para mí está atado a la volatilidad. Si tú no puedes soportar la volatilidad, o sea, que es... Insisto, el peaje, no inviertas. O sea, porque es muy difícil, ¿no? Yo siempre digo una frase que aprendí que es nadie conoce su aversión al riesgo realmente hasta que la está viviendo. Porque esto es la otra típica. Generalmente la gente, ¿cuándo suele saltar al mercado? Cuando todo está para arriba. Correcto. ¿No? O sea, todo el mundo se viene arriba, Por ejemplo, yo creo que le ha pasado a mucha gente que se metió como ahí durante el COVID, que fue una locura ahí, y todo el mundo se vino arriba. Sí. Esto es lo más fácil del planeta. Y claro, después hubo que aguantarse caídas muy potentes, donde tú realmente ves que estás perdiendo mucho dinero. O sea, sí. Claro, o sea, porque el 30-40% de algo es mucho dinero. Es mucho dinero. Nominalmente, o sea, más allá del porcentaje, ¿no? O sea, un tío que tiene invertido 100.000 euros por poner algo, 40% duele muchísimo. Duele muchísimo, es un coche. O sea, ¿no? O sea, sí. Es eso. Entonces, yo lo que le recomiendo a todo el mundo, sobre todo en cripto, la gente que no ha invertido, es que primero que invierta. Y segundo, que invierta de una forma que pueda ir conociendo internamente su adversión al riesgo, ¿no? O sea, que primero que lo haga, número uno, en relación al patrimonio que tiene, que no tenga miedo, porque también veo muchas cosas, o sea, gente que tiene muchísimo dinero y que dice, bueno, voy a probar, voy a poner 10.000 euros. Es decir, pero, tío, esto marginalmente es como no hacerlo, sí. ¿Entiendes? Porque tampoco, porque si va bien no te va a afectar, y si va mal no te va a servir a ti para darte cuenta, ¿no? Invierte una cantidad que yo siempre digo, porque a mí había a veces como una cosa muy de acercamiento como al casino, al cripto, que es, bueno, si lo pierdo no pasa nada. No tienes que pensar así. O sea, lo tienes que pensar más, hey, esto es un dinero que no necesito ahora. Eso sí es un buen acercamiento. Eso sí es un buen... voy a invertir en la cantidad de dinero que yo sepa que no necesito ahora ni voy a necesitar, y la suficiente cantidad para que entienda yo mismo si esto es para mí, ¿no? O sea, ¿no? Que lo haría con cualquier inversión, no solo con esta, ¿no? O sea, esta tiene la particularidad de la volatilidad. Entonces, para mí, desde un punto de vista más estadístico, tiene sentido que una cartera ajustada a riesgo tenga entre 1 y 5% de criptos, por lo menos, ¿no? Y lo dejas crecer, ¿no? A ver qué pasa. Y después, desde un punto de vista más personal, empieza para conocer tu nivel de aversión al riesgo, de cómo te sientes cuando sube y cómo te sientes cuando baja. Lo que acabas de decir es muy... O sea, hay que matizarlo mucho, porque no todo el mundo suele ser tan transparente y ni tan honesto con uno mismo. Normalmente la gente es, no, tú invierte o sea, ves con todo porque esto va a salir bien. Y tú estás diciendo invertir un 1 y un 5%, entre un 1 y un 5%, que al final es una cantidad muy baja dentro del 100% del capital y de patrimonio que tenga una persona. Entonces, al final ya de por sí estás siendo muy conservador a la hora de proponer a las personas, a los clientes que inviertan. No estás siendo egoísta o interesado, o sea, estás siendo muy honesto y muy transparente en ese sentido. Y también demuestra que mucha gente puede dar ese paso, porque mucha gente tiene que aprender, como acabas de decir, a invertir en algo que quizá no entiendan y que sí puede tener mucha volatilidad, un porcentaje que es muy bajo de todos sus ahorros. Y eso me parece muy importante, porque normalmente el enfoque es, no, ves con todo, confía en mí, esto va a salir adelante, lo vas a petar, esto es seguro. Un montón de palabras que se utilizan para convencer a las personas de invertir en algo determinado, que luego al final suele ser lo que sale mal. Sí. A ver, para mí hay dos acercamientos de inversión. Uno es
no pongas todos los huevos en la misma canasta. ¿Correcto? O si pones todos los huevos en la misma canasta, cuida mucho la canasta. Entonces, para cuidar mucho la canasta hay que saber qué está haciendo. Entonces, la mayoría de los inversores, es como la mayoría de los inversores no sabe qué está haciendo, ¿no? Ni yo mismo invierto, sé mucho de cripto, ¿no? Pero en mercados tradicionales creo un conocimiento amplio, pero no sé de todo. Entonces, como yo parto de la base de que no sé todo, ¿no? Elijo cosas que me exponen a algo, ¿no? Entonces, para mí ese es el acercamiento que hay que tener a las cosas, es tener cuenta de tu propia deficiencia, ¿no? De que no entiendes o que no vas a entender. Entonces, tienes dos opciones. O aprendes mucho y lo intentas entender. Entonces, si lo entiendes, yo conozco mucha gente que está all in con algo y yo capaz de mi perspectiva no lo haría, pero que veo generalmente en esas personas que saben muy bien lo que están haciendo. Okay. ¿Entendés? Saben muy bien lo que están haciendo y toman riesgos, ¿no? O sea, están metidos en el mundo del sector inmobiliario, pero son expertos del sector inmobiliario. Claro, exacto, ¿no? Viste, yo conozco gente, no sé, que compra pisos que están ocupados y van a sacar, y yo no haría nunca esa operación en mi vida. Y yo, la gente que conozco, es gente que entiende muy bien lo que está haciendo, corre riesgos, pero entiende muy bien qué está haciendo y va all in en cosas que conoce. Yo le recomendaría a alguien que está iniciándose en el sector inmobiliario que compre un piso que tiene ocupas y espere a la evicción de los ocupas, a ver, porque va a ser un 100% y seguro sale y seguro todo es. No, es como decir, yo le recomendaría a alguien que vaya all in en criptos. No, ¿por qué? Porque nadie sabe, salvo que vos sepas muy bien qué estás haciendo. Esto es lo mismo. Sí. Jonathan, que es el que nos está ayudando con todo el tema de la producción, él a veces me ha dicho, oye, no, que ha salido que tengo un posible negocio para con unos pisos donde están ocupados y demás, o están saliendo los ocupas. Y yo, mira, yo lo siento, pero desde mi perfil de asesor financiero, yo te puedo recomendar eso. O sea, te puedes meter y te puede salir bien, pero yo no tengo ninguna experiencia en eso, y a mí eso, o sea, jamás lo haría ni para mí mismo, y por lo tanto no te lo puedo recomendar, ¿no? Y eso, al final es eso. Sí. Que aquí o eres un experto en una materia y la dominas, y entonces puedes estar ahí metido hasta el fondo, sí. O lo mejor es repartir todos los huevos en diferentes cestas para que si todas van bien, de fábula, pero si algunas van mal y algunas van bien, pues está todo compensándose y al final todo tu patrimonio está creciendo o está yendo a un ritmo lo más óptimo posible dentro de lo que ofrece el mercado. Sí, a ver, tú lo que necesitas es cosas que crezcan a diferentes ritmos en diferentes momentos. O sea, al final en una cartera bien diversificada, ¿no? Hay una parte que son las cosas, los activos alternativos. España tiene como una tendencia muy al real estate, ¿no? Sí, nos gusta el ladrillo. El ladrillo, que tiene su explicación histórica de por qué viene, y tampoco ha ido mal, ¿no? No. Tampoco ha ido mal. A mí, yo lo que sí creo es que en el siglo XXI, ¿no? Sobre todo la gente joven, o sea, primero que casi nadie se puede comprar una casa, ¿no? Cuesta. Cuesta mucho más, pero sí te puedes comprar una parte de un Bitcoin, ¿no? O sea, eso. Y sí me parece que debería haber una tendencia a tener cosas más líquidas. Para mí la gente subestima la liquidez, ¿no? Y es muy importante. Y es muy importante la liquidez, porque tú te compras no, me genera el costo y con lo que me pago. Cash flow y todo. Perfecto. Además que está lleno de impuestos eso, o sea, no. Y que además la legislación va cambiando y no la puedes controlar. No, es exacto. La liquidez es un tema importante. O sea, en el fondo, tanto cripto como acciones, apretas un botón, el dinero está en tu cuenta. O sea, y listo, y next, ¿no? Entonces, incluso aunque estemos en un periodo bajista y no estés obteniendo el rendimiento que esperabas, aún así, ante cualquier emergencia en tu vida, ese dinero pasa en 1, 2, 3 días a tu cuenta bancaria. Correcto. Sí. O sea, para mí tener la posibilidad esa tranquilidad es importante para ti. Sí, para mí es qué mejor, ¿no? Tipo, yo no necesito ahora el dinero, mañana, ¿no? Es un botón, llamas, y está en tu cuenta. Eso, habiendo ganado, habiendo perdido, eso es accesorio, ¿no? Pero, o sea, yo siempre le digo a los clientes, es que mira, ese dinero o te lo hubieras gastado en cosas que se hubieran devaluado de por sí, o sea, aunque me lo dices en vacaciones o cosas superfluas y que no te construyen ningún patrimonio a futuro, o la propia inflación se lo hubieran comido, porque además la inflación, la teórica es el 2-3%, la real tiene 2 dígitos. Sí. Entonces, al final es como, hay productos que la inflación es un 10, un 15, un 20%. Correcto. Entonces, al final es como, bueno, o sea, métete en invertir con cabeza y bien asesorado,
pero entiende que pase lo que pase, eso será mejor, eso será una posición mejor que haber tenido el dinero ahí cogiendo polvo o habértelo gastado en restaurantes y en... A ver, para mí la ventaja que tenemos en la actualidad es que tú puedes invertir en activos muy líquidos, son accesibles, que son globales, porque tú ahora puedes invertir en lo que quieras, en donde quieras. O sea, ¿a ti te gusta el real estate de China? Hay un ETF de real estate de China, no te tienes ni que comprar el piso de China. O sea, sí, totalmente. Claro, no, a mí me gusta... Igual que el oro, que puedes comprar ETFs. O sea, no el oro... ¿Para qué quiero tener un lingote en casa? Te lo vas a tener solo para verlo, de decoración de casa, ¿no? O sea... y lo más probable es que cuando lo saques a la calle te pegue un palo. Sí, bueno, el otro día con el apagón capaz te hubiese servido, ¿no? Bueno, no sé dónde... En el Mercadona no sé si acepta lingotes de oro. Seguro Mercadona rápido... Se adapta. Rápido acepta. Pero que es líquido, que lo puedes vender y que sobre todo, para mí otra cosa, no tiene costes de mantenimiento. O sea, porque por ejemplo el real estate está todo muy bien, pero tiene un coste tenerlo, ¿entendés? O sea, tiene un coste de tenerlo, mantenerlo, se degrada, ¿no? Sí. O sea, no es que estoy en contra del real estate. Incluso la gestión, o sea, o estás tú encima de esa gestión, claro, o la tienes que delegar y pagar a alguien que te cobra para... No estoy en contra del real estate. No, está claro, sino que, como decir, mira, en un universo inversor, ¿no? O sea... bueno, habiendo tantas cosas, yo creo que también va a haber un cambio generacional, ¿no? O sea, sí. Mira, el otro día estábamos leyendo y además del Gen Z, ¿no? Que son los chavales que ahora tienen 20 y todo esto, viene también esto del Gen Alpha, que son los niños que ahora tienen 5, 8, 10 años. Claro, que si los Gen Z que nacieron en el 2000, nacieron ya en un mundo digital, ¿no? Claro, va a haber una generación que ya nació con 5G. O sea, que no solo que saben usar el móvil y lo desbloquean o saben hacer cosas, sino que ya nacen en un entorno que es 100% digital, que sus vidas ya desde chicos han estado en redes sociales y todo. Y yo creo que, claro, toda esa transferencia de valor, ¿no? a estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, yo pienso esto, los millennials que somos nosotros, yo ya tengo activos digitales, entonces lo más probable es que ellos a priori hereden, ¿no? O sea, sí. Va a haber una generación que va a ser la primera generación nativa en heredar activos digitales. Y no pisos. O sea, que mi hijo va a heredar... El fondo. 2 bitcoins. Sí. ¿Me entiendes? ¿Qué heredaste tu padre? Es mejor el pisito no sé dónde. El piso donde vivía y 2 bitcoins. El pisito donde vivía, no sé qué, y 2 bitcoins. ¿No? Esto va a ocurrir, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que abrazarlo a eso, no negarlo, ¿no? O sea... No. Sí, bueno, es como cuando la gente no quería usar las tarjetas de crédito o usar el plástico y al final, ahora en 4 días nos implementan el euro digital. Sí, claro, sí. Que está a la vuelta de la cosa, que es una otro melón. Sí, no eso no hace falta porque eso es política y la política tampoco la podemos controlar. Oye, para ir acabando, que se está alargando más de la cuenta, anécdota reciente en tu vida, Revolut. Has tenido un problema con Revolut. Y bueno, no vamos a criticar abiertamente. Sí, yo sí. Pero yo no, pero te dejo a ti. Pero quiero decir, has tenido un problema, pero más allá de si es Revolut o no Revolut, es el tipo de funcionamiento y lo que pasa detrás de las entidades. Entonces, cuéntanos qué ha pasado con este nuevo banco. Lo que nos pasó es algo que nos pasó a nivel empresa, no es que me pasó a nivel personal. Correcto, ¿no? ¿vale? Un día entro a la cuenta, ¿no? De hecho recibíamos la transferencia de un cliente. Entro a la cuenta para mover ese dinero que había entrado. ¿Invertirlo? Sí, invertirlo. Y cuando voy a entrar, me aparece un cartel ahí que dice que mi cuenta estaba restringida, ¿no? Que me ponga en contacto. Era típico que cliqueo el botón. Yo haciendo la suposición, ¿no? A priori de que, mira, me van a pedir el justificante de esta transacción o no sé. Bueno, sí, ¿de dónde vienen los capitales? Prevención del banco de capitales. El típico pregunta de compliance, ¿no? Que iba a mandar y seguimos, ¿no? Ya me había llamado la atención que habían bloqueado toda la operativa de la cuenta, o sea todo el dinero. No podía hacer nada, o sea, no podía... Ni pagar el recibo de la luz. No podía ni pagar, ni usar las tarjetas, ni nada, o sea, todo bloqueado, la cuenta a nivel global. De un día para otro. Sin nada, o sea, ni siquiera me llegó un mail, o sea, me di cuenta cuando entré, o sea... muy bien. Claro.
Esto es lo típico, no hay teléfono en ningún lado, entonces me pongo ahí en el chat, digo, ¿qué pasa? No, estamos revisando vuestra cuenta, y digo, bueno, pero dime qué es, si necesitas alguna documentación, el problema. Y ahí ya me empecé a dar cuenta que estaba hablando con un bot, realmente. Bienvenidos a la inteligencia artificial. Claro, estaba hablando con un bot, ¿no? Que me empezaba a dar respuestas muy enlatadas. Bueno, sabemos que es importante para ti. Le digo, sí, pero dime, dame un plazo, dime algo, ¿no? Empecé a hablar y entré a tener una conversación completamente descabellada con un bot. O sea, que era que no llega a ningún lado, quiero hablar con un humano. Sí, ¿estás hablando con un humano? No, no estoy hablando con un humano. Decidme qué es. Esto es importante para nosotros, estas respuestas enlatadas que no llegan a ningún lado. Digo, espera un día. No pasa nada, vuelvas a respuestas enlatadas y ahí se me ocurre entrar a ver en internet, en Reddit, y empiezo a ver auténticos dramas de gente que estando de vacaciones le habían bloqueado la cuenta y tuvo que dormir en la calle porque no le funcionaba la tarjeta. Y esto es ejemplo real. Entrada a Reddit, pone Revolut, account restriction y vais a ver unos dramones muy distintos a lo que hay en Trustpilot diciendo que es la hostia, ¿no? Y lo que me empezó a llamar la atención es que lo que yo creía es que en algún momento algún humano iba a activar, me iban o a llamar o iba yo a empezar en algún momento a interactuar con seres humanos. Pero no, todo hecho de una forma donde no me daban ninguna información, nunca hablaba con... Y claro, es desesperante, ¿no? Y hizo un post ahí en internet que se terminó haciendo viral y yo pensando después que se haga viral el post. Igual alguien se despierta. Alguien me llama. No pasado, de hecho me pasaba una cosa medio rara que era que algunos ejecutivos de cuentas de Revolut me contactaban por privado, como intentándome ayudar. Venga, te echo una mano, pero evidentemente no sé qué instrucción tienen ahí adentro, ¿no? Y empezaron a tratar como si yo estuviera siendo investigado, no sé, por narcotráfico. La compañía nunca supe nada y nunca logramos saber qué era lo que pasaba hasta que, bueno, seguía haciendo posts así que se fueron viralizando porque era realmente bizarra, que nunca lograba hablar con nadie. O sea, es fuerte. Y bueno, al final, después de ahí, después de mucho insistir, nos terminaron desbloqueando la cuenta e invitándonos a salir porque no cumplíamos... O sea, a retirar los fondos. Sí, y no cumplíamos las políticas de ellos, que no sé cuáles son, que tardaron 4 años en darse cuenta que no las cumplíamos. Y llevabais 4 años trabajando con ellos. Claro, o sea, después de 4 años... Después de 4 años de hacer una política que todos los días era igual, se dieron cuenta que no cumplíamos las políticas de no sé qué, y nunca supe tampoco qué hice. ¿Entendés? Nunca supe exactamente qué hice. Tengo suposiciones, pero yo no, o sea, si me hubiesen dicho, no, mire, que creemos que tal cosa, ¿no? O creemos que usted interactuó con no sé quién, ¿no? A ver, interactúas con criptomonedas, pero eso Revolut también lo hace. Sí, pero no interactuamos con Revolut, con criptomonedas. Sé que tampoco había una cosa ahí, que era una operativa muy de empresa, la típica, recibir transferencias y pagar. Teníamos ¿Nóminas? No pagamos, no, esas las pagamos de otro banco. Vale. Pero teníamos tipo el servidor, no sé, en Google, todas estas cosas que las pagamos. O sea, servicios online. Sí, que las pagamos con las tarjetas, que era muy gracioso, que ni siquiera nos dejaban pagar Facebook. O sea, era como, era una cosa así, logramos eso, que fue en 10 días al final, que estuvo... 10 días con el dinero bloqueado. Con el dinero bloqueado. Por suerte, nosotros tenemos dinero en otros bancos y... Estáis diversificados también como empresa. No nos afectó la operativa, pero bueno, nos causó, porque teníamos, por ejemplo, como todas las tarjetas, estaba todo sí metido en esas tarjetas y fue muy engorroso. Ir cambiándolas todas. Ir cambiándolas todas, ¿no? O sea, después de 4 años, porque tampoco es que no estamos... Y nunca supimos eso. Y tampoco nunca me llamó absolutamente nadie de Revolut para nada para saber. Fíjate que podrían haber usado esto como un caso de éxito de hemos tenido una incidencia, hemos contratado con el cliente, se ha resuelto. Y ya está, sí. Y yo podría haber hablado tan bien como hablaba bien de ellos porque me parecían, desde el punto de vista tecnológico, mucho más avanzados que la banca tradicional, que viste que quieres crear una tarjeta, es un lío. Pero bueno, mi sensación es a posteriori que
más allá que a la banca tradicional opinamos lo que opinamos, al final yo voy, si no me pasa algo, me siento ahí en la oficina y hasta que no me lo solucionan, No te vas. no me voy, ¿no? Y al final, todas estas empresas han llevado todo a un nivel de automatización tan alto que para venderte son muy humanos, pero para solucionarte problemas... No tanto. O en este caso, cero. Cero. Entonces ahí te das cuenta o sea, el riesgo que tú estás corriendo, o sea, porque su política es disparo primero y pregunto después, pero ni siquiera disparo y pregunto rápido. Es un proceso tipo muy decepcionante que a una persona o una empresa que se lo hagan lo puede llevar a tener grandes problemas. O sea, sin embargo, os animo que pongan en Reddit y miren los casos de gente que le pagaban la nómina, que no pudo pagar el alquiler o cosas de eso porque actúan como si fueran realmente... Y además, por lo que estás diciendo, no te envían un correo porque te podrían decir, mira, te damos 6 horas para resolverlo, que es un plazo muy corto, pero bueno, al menos te dan un plazo de algún determinado de alguna manera. O sea, aquí es bloqueo y... O sea, lo que entiendo es que el banco tenga alguna sospecha de alguna transferencia entrante y la bloquee la transferencia, que esto lo hace. Eso nos ha pasado a todos. Le ha pasado a todo el mundo por... Dime esto, ¿qué factura va vinculada o lo que sea? Una transferencia de 1.000 euros y te llaman. O sea, eso está dentro de los cánones de la banca, ¿no? O a veces la típica, pedirte más adelante que le expliques un montón de transacciones, ¿no? Pero nunca me había pasado que, aparte de bloquear una operativa como, hey, ¿por qué no puedo seguir pagando Google? Mi dinero está ahí. No, aparte con dinero que había llegado de cuentas nuestras. Sí, por eso. O sea, ¿por qué no puedo seguir con mi operativa diaria? ¿Qué te cambia? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, en realidad al final te das cuenta que es un sistema que está pensado realmente para que revierte el principio de inocencia al máximo, donde tú eres culpable hasta que se... Y ya veremos si llegas a demostrar... Además de lo contrario. Y después, lo más bizarro de esto es que yo hice una reclamación al Banco de España, ¿no? Y el Banco de España me contestó que todavía no podía reclamar, que tenía que esperar 60 días para poder reclamar desde que me contestara Revolut, que yo tenía que hacer una notificación por carta. O sea, carta física. Sí, que tenía que estar sellado. O sea, yo sellado, que entiendo que tiene o sea, que yo tenía que ir a denunciar a unos tíos que no sabemos dónde tienen oficina, a algún lugar, ¿no? Que me tendrían que negar esto, una explicación, o sea, que yo puedo reclamar dentro de 60 días. Entonces, todo el organismo que se entiende que tiene que estar, proteger a la parte más débil, que es el usuario, en realidad no funciona. Entonces, está todo hecho de determinada forma, eso pensando bien. Y pensando mal, yo si fuera Revolut, digo, mira, le bloqueamos 200 cuentas al mes, ¿cuánto dinero bloqueas? ¿No? Entonces, claro, siendo mal pensado, o sea, siendo bien pensado, nos cuidan. Siendo mal pensado, o sea, ¿qué hacen? ¿Entiendes? Entonces, claro, tu dinero no es tu dinero. No, eso está claro. No es tu dinero, entonces, bueno, la verdad, es una muy mala experiencia que te puede pasar con cualquier banco. No digo que es eso. Que sea exclusivo de que sea exclusivo de esto, pero si algo que ya no recomiendo a nadie es poner dinero en un lugar donde la atención al cliente es inexistente. O sea, inexistente. Mal. O sea, ¿sabes? Entendido. Vale, pues para no alargarnos más lo dejamos aquí, Edu. Ha sido una lección de sensatez. Bueno, de hecho, common sense es sentido común. O sea, que nada de humo y nada de tirarse a la piscina y nada de jugar a la ruleta rusa, sino acercarse a las criptomonedas con cabeza y con una buena gestión activa por parte vuestra, que además está documentada y que hay un track record que podemos ver de estos últimos años. Evidentemente ninguna gestora ni ninguna inversión se sabe qué va a hacer a futuro, pero sí sabemos el histórico, y sobre eso pues podemos tomar decisiones y podemos confiar. Sí. Y además hay personas visibles que como tú te estás poniendo delante de una cámara para responder, para explicar, y que eso, yo antes de explicarte, de entrar ya más en esta colaboración del podcast, yo como cliente siempre estuviste ahí, siempre contestaste todas las dudas por email, por teléfono o en videollamada, o sea que... Lo opuesto a lo que me hizo Revolut. O sea, lo opuesto a lo que te ha hecho Revolut. Exacto, sí. A ver,
tienes que saber que hay alguien detrás. O sea, sí, porque si no es muy difícil confiar, porque al final el dinero nos cuesta mucho a todos ganarlo. Por supuesto. Para que luego confiemos así a ciegas y nos pongamos una venda en los ojos. Muchas gracias por tu tiempo, a ti, por todo lo que has compartido. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado este podcast, que podáis aprender, que podáis descubrir nuevas maneras de invertir vuestro dinero. Os dejo en la descripción el enlace para que podáis acceder a Common Sense y ver todo su portfolio y ver los productos y hacer las preguntas que sean necesarias. También os dejo el enlace de la consulta previa gratuita. Yo cobro por mi asesoramiento, pero abro esa opción de una consulta previa gratuita que me escribís un correo y yo os contesto y os doy unas pinceladas de lo que podríais hacer. Y si queréis contratar mis servicios, pues adelante. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y nos vemos en el próximo podcast. Gracias por todo.